noches. Disculpen la demora, pero bueno, no sé, la otra computadora no veía el PowerPoint. De todos modos, estos videos vamos a subir los teóricos en forma de video. Cuando aprendan, me explican. No, vieron que ya subieron algunos en forma de video. Y el contenido es prácticamente lo mismo, así que lo van a poder mirar de ahí. Yo les aconsejo que si pueden no saquen apuntes y que se dediquen solamente a comprender la clase. El audio fue mucho mejor igual que el salón de actos. Bueno, vamos a ver entonces un método de estudio de la funcionalidad renal. El contenido, ¿verdad?, del sistema renal ustedes lo pueden tener. Este texto está bastante bien en general, que para otros temas es un poco entreverado, pero en reuniones está bastante bien. Si no tienen el texto de fisiología de Barney-Levy, y para aquellos que sigan nefrología o que les interese profundizar, tienen el renal. ¿Se escucha mejor ahí? Bueno, ustedes saben que el riñón es un órgano vital, es decir, que si a ustedes les falta el riñón o su funcionalidad está muy comprometida, por eso, digamos, se realizan ya sea trasplantes, ya sea si no se tienen que reemplazar la función del riñón mediante diálisis, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Cuál es la función del riñón? ¿Qué es lo que hace? Sí, ahí está, regula la homeostasis del medio interno. ¿Qué parámetros regula el riñón que conocen? Regula el volumen, ¿verdad? El pH, la osmolaridad del medio interno, los líquidos orgánicos y el contenido hidroelectrolítico. Y es importante para realizar estas funciones que el riñón maneje de manera independiente, ¿verdad? Por ejemplo, que pueda manejar el balance de sodio independientemente del balance de agua, porque uno puede estar alterado y el otro no. O sea que esto es una característica, ¿verdad?, que es importante en cuanto a el manejo renal de electrolitos y de agua. Bien, para ello, ¿verdad?, ustedes saben de que la unidad atomofuncional, como ustedes ya saben, es la nefrona, y bueno, se va a producir la elaboración de la orina. Lo que importa es que en la orina se van a eliminar aquellos elementos que ustedes precisen eliminar para mantener la homeostasis del medio interno. ¿Por qué repito esto un poco? Porque a veces por abuso de lenguaje se dice regulación de la orina, y en realidad lo que se regula no es la orina, lo que se regula es el medio interno, y como resultado se excreta más o menos agua, se excreta más o menos sodio, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre conceptos que yo regulo el medio interno. Bien, y entonces para eliminarlo, para excretar esta orina, ¿verdad?, a nivel de la nefrona ocurren procesos funcionales. Ayer vieron el primer paso en la formación de la orina, que es que ocurre a nivel del glomérulo, que es la filtración glomerular, ¿verdad? Acá tiene la arteria aferente, el glomérulo, la arteria eferente, y se produce la filtración. Bueno, una vez que el ultrafiltrado comienza a circular por el sector tubular, ese ultrafiltrado no es siempre igual, se va modificando, se empieza a modificar, y se empieza a modificar debido, por ejemplo, al proceso de reabsorción, que se define como que simplemente como el pasaje de sustancias, solutos o solventes desde el túbulo, ¿verdad?, desde la luz tubular hacia el intersticio, y de allí vuelve al medio interno. Es decir, que siempre que hay reabsorción implica que yo esa sustancia que la conservo para el organismo, ¿sí? O sea, no la excreto, la conservo. Y después tienen ¿qué otro proceso ocurre? La secreción que va en sentido, ¿verdad?, opuesto, ¿verdad?, es el pasaje de sustancias desde el medio interno hacia la luz tubular, para luego entonces excretarse. La excreción ya es
entonces la formación de la orina ya es fuera del organismo. Bien. Es simplemente decirles que, a ver, obviamente se realizan estudios, si bien la clase va a estar focalizada en humanos, se realizan estudios en laboratorio mediante el empleo de animales. Entonces se pueden estudiar sectores de nefrona o el riñón aislado. Y obviamente, ¿para qué se realizan esto? Bueno, por un lado porque ustedes estas técnicas les permiten determinar cuáles son las funciones de cada sector, por ejemplo, de la nefrona, y también estudiar mediante distintas técnicas cuáles son los mecanismos, por ejemplo, de transporte que existen a nivel del epitelio renal, ¿no? O sea, y ahí, bueno, emplean distintos métodos funcionales, de detección inmune, biología molecular, electrofisiología, etcétera, etcétera. Vamos a ver esto rápidamente, muy rápidamente. Estos simplemente tienen un pedazo de túbulo y mediante una micropipeta obtienen muestras, ¿tá?, del líquido tubular. Aquí también obtienen muestras de este sector del túbulo que está más cerca de... Tienen un trozo de riñón y ponen una pipeta en un sector del túbulo que está más cerca de la superficie del riñón, obtienen muestras y, bueno, analizan el contenido. Y aquí lo que tienen es desplegado un sector del túbulo. Imaginemos que ustedes tienen acá el túbulo proximal y ustedes aplican a este nivel del túbulo, aplican una solución cuya composición es conocida. Entonces tiene tanto de agua, tanto de sodio, tanto de cloro, tanto de glucosa, aminoácidos, etc. ¿Qué esperan que pase con esa composición cuando ustedes recogen una muestra más adelante si se trata del túbulo proximal? Primero, ¿esperan que cambie? Sí. Que tenga más o menos sodio. Menos. Que tenga más o menos glucosa. Menos. Que tenga más o menos aminoácidos. Menos. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que a nivel del proximal, ¿qué procesos ocurren? Ocurren procesos de reabsorción. Pero si uno no sabe, cuando ve que ha disminuido, ¿verdad?, ese contenido de sodio, glucosa, etc., puede concluir que entonces en ese sector del túbulo existió reabsorción. Bueno, también pueden medir, como decíamos, la diferencia de potencia transepitelial de membrana, etc. Ahora, ustedes, para los humanos, ¿verdad?, precisan estudiar, tienen que tener un método para poder estudiar la funcionalidad del riñón y van a precisar un indicador. No pueden disecar un individuo. Y bueno, y entonces, ¿cuáles son los conceptos que tienen que manejar? Esto que no se ve: filtración, reabsorción, secreción, excreción. Después, cada filtrada, reabsorbida o secretada. Cuando yo hablo de carga en sistema renal, ¿me estoy refiriendo a qué? ¿A un volumen, a una concentración, a una masa o qué? No, todavía no lo hice respecto al tiempo. Volumen, ¿no? En riñón, bueno, en el sistema renal, cuando yo digo carga excretada, ¿qué es? De X. Es la masa, ¿no? O sea que cada vez que diga carga excretada va a ser masa excretada, carga filtrada va a ser masa filtrada. Claro que si yo ahora digo carga filtrada por unidad de tiempo, ahí sí, cuando es por unidad de tiempo, ¿cómo pasa a llamarse? Cuando hago una evolución temporal, cuando lo hago en relación al tiempo. Una fracción. ¿Qué es? Una fracción. ¿Una? No. Escucha. Que es la velocidad o una tasa o flujo, ¿verdad? Velocidad, tasa o flujo. Entonces también vamos a ver velocidad de filtración glomerular, velocidad de excreción o diuresis, velocidad de reabsorción y después el clearance o depuración de la sustancia, la inulina y la creatinina.
Si ustedes, ¿cuál les parece a ustedes que puede ser un parámetro que se afecte rápidamente cuando existe una alteración del riñón? O sea, el riñón que funciona mal, ¿y qué parámetro se puede alterar del riñón? La diuresis se altera muchas veces, pero es el estadio cuando hay insuficiencia renal, que son estadios más avanzados. Puede pasar que se generen proteínas, pero el indicador, el parámetro que se afecta, ¿verdad? O el mejor test, si quieren, para determinar entonces la funcionalidad del riñón, como vamos a ver, la velocidad de filtración glomerular. ¿Qué conviene? Conviene que un indicador de funcionamiento de cualquier órgano, por un lado, detecte anormalidades en estadios tempranos de la enfermedad, porque si ya me lo detectan cuando ya está comprometido casi todo el órgano, o cuando la alteración es irreversible, no tiene mucha utilidad. Y por otra parte, me sirve porque una vez que ustedes hacen el diagnóstico y instauran un tratamiento, para ver cómo evoluciona el tratamiento, ustedes van siguiendo el indicador. ¿Sí? Un indicador tiene sensibilidad, ¿sí? Y tiene especificidad. Por definición, la sensibilidad es el porcentaje de resultados positivos en pacientes enfermos, mientras que la especificidad, ¿qué es? Es el porcentaje de resultados negativos en pacientes sanos. Obviamente que cuanto mayores son estos porcentajes, más sensible y más específico es el indicador. Bien. Y como decíamos hace un rato, el mejor test para determinar la funcionalidad renal es aquel que mide la velocidad de filtración glomerular. Es decir, que si la velocidad de filtración glomerular está baja, el riñón está funcionando está funcionando mal. Pero no tiene por qué ser un estadio tan avanzado como la insuficiencia renal con anuria y oliguria. ¿Está? Bien. Y por eso es más conveniente que la diuresis. ¿Sí? Y entonces, en realidad ustedes, a ver, como médicos van a ver después, ya van a tener tablas y valores de referencia para medir la funcionalidad renal. Esto va a ser comprender cómo la velocidad de filtración glomerular es entonces un parámetro, cómo se llega a obtener esos datos. Y vamos a empezar por un ejemplo sencillo. Ahí en la madera, no sé si ven, tiene representado un capilar que tiene, ¿qué tiene el capilar? ¿Ven? Solutos. ¿Una? Sí, pero acá en este dibujito, ¿ven? No, en realidad, como lo ven, no. Son unas pelotitas. Son pelotitas negras que representan una sustancia X y cada pelotita es una masa de X. Esto obviamente es la nefrona con, la cápsula de Bowman, se tubular y deja la orina. Ustedes saben de que el riñón está todo el tiempo trabajando, ¿verdad? O sea, permanentemente. Nosotros vamos a hacer como un corte, como si tomáramos una foto en un tiempo determinado para ver qué es lo que pasa. Entonces, imaginemos de que, este ejemplo sencillo, al cabo de un minuto, ¿verdad? Van a filtrar desde ese capilar 5 masas de X. ¿Ya? Filtraron 5 masas de X. Y al cabo de ese minuto, en la orina, yo voy a recoger 2 masas de X. Entonces, a ustedes les va a parecer obvio que qué fue que ocurrió. Hubo una resorción en esa unidad de tiempo de ¿cuánto? De 3 masas de X. Bien.
Eso es un ejemplo, pero puede haber existido otra posibilidad, ¿verdad? Que en realidad se reabsorben. Ahí está, esto es lo que veíamos hoy. Reabsorción, se resolvieron 3 y se excretan 2. Puede haber otro ejemplo. En esta situación se reabsorben 4. Entonces, para que se excreten 2, ¿qué tiene que pasar? Más adelante en la nefrona se tiene que haber secretado una masa de X. ¿No? Esto que es intuitivo para ustedes, ojo, ustedes pueden sumar y restar porque estamos hablando de masa. No pueden sumar y restar concentraciones. Tengan cuidado con esto porque muchas veces pasamos de hablar de masa o a volumen, de volumen o a concentración. Y esto tienen que tener cuidado, ¿no? Entonces, esto que ustedes sumaron y restaron lo pueden hacer porque estamos hablando solo de masa en una unidad de tiempo y se conoce como el principio de conservación de masas. Acá tienen entonces que la carga excretada, que en este ejemplo fue de 2 masas, va a ser igual a la carga filtrada, que en el ejemplo fue de 5. ¿Y qué le hago? ¿Le resto o le agrego la carga reabsorbida? La carga reabsorbida yo la recupero para el organismo, no la excreto, por lo tanto se la resto y le sumo la carga secretada, ¿no? Este es entonces el principio de conservación de masas. Este principio es correcto y está perfecto. El asunto es que a los efectos de un paciente, ustedes a qué tienen acceso, a qué términos tendrían acceso en un humano. La orina. ¿A la carga excretada? ¿Sí o no? Sí, porque pueden tomar una muestra de orina. Ahora, la carga filtrada, ¿dónde la tienen? ¿Dónde encuentran la carga filtrada? ¿En qué sector? ¿Dónde está lo que filtró? Sí, ahí está, más específicamente en la cápsula de Bowman. Obviamente ustedes no tienen acceso a la cápsula de Bowman, ¿verdad? Y entonces, este es el principio de conservación de masas. Tengo que conseguir otra equivalencia. Tengo que conseguir una equivalencia que a ustedes les sirva para trabajar en humanos. Y en humanos ustedes pueden tener una muestra de orina y muestra de plasma o de sangre. Entonces tienen, ¿verdad? Que pueden tomar una muestra de plasma que constituye el medio interno, una muestra de orina que es el medio externo, ¿verdad? Y bueno, ver cómo está funcionando ese riñón. ¿Y qué equivalencia pueden establecer en esta situación? Acá tienen el plasma con la sustancia X, ¿la ven ahí? ¿Ven las pelotitas estas, las masas en el plasma? Es la sustancia X. ¿Qué dijimos que pasaba al cabo de un minuto? ¿Qué pasaba en la orina? Se excretaban 2. ¿Verdad? ¿Y yo qué equivalencia puedo decir? Puedo decir que la carga excretada en la orina es que esta masa que está en la orina es igual a quién? A la masa que estaba ¿dónde? Que estaba en el plasma, ¿verdad? Yo la saqué del plasma, la extraje del plasma, ya no está más en el medio interno porque ahora se excretó. Y entonces ustedes pueden decir eso. Pueden decir que la carga excretada en la orina es igual a la carga, se utiliza el término de depurada del plasma. Carga depurada del plasma. Carga que yo extraída del plasma. ¿Verdad? Si lo hacen por unidad de tiempo, le podemos pasar a velocidad. Velocidad de excreción es igual a velocidad de depuración. En este otro ejemplo, les digo que la velocidad de excreción de esta sustancia X es de 10 miligramos por mililitro. ¿Cuánto vale la velocidad de depuración? ¿Vale? Lo mismo, vale 10 miligramos por minuto, ¿verdad?
Es decir, que en un minuto lo que me aparece acá, que son 10 miligramos, me desaparecen, ¿verdad? Me desaparecen en el medio interno, ¿verdad? Velocidad de depuración es igual a velocidad de excreción. Y ahora les voy a, con este mismo ejemplo, les voy a agregar un dato. Les voy a decir que la concentración de esta sustancia X en el plasma es de 1 miligramo por mililitro. Y les cambio la pregunta. Ahora no les pregunto más cuánto es la masa o la velocidad de depuración o de excreción. Ahora lo que les pregunto es cuántos mililitros de plasma quedaron depurados de X en ese minuto. 10 mililitros. ¿Sí? Ustedes saben de que en ese minuto desaparecen 10 miligramos de X, ¿no? Y es cada uno de estos miligramos donde estaba, por la concentración original. Cada uno está en 1 mililitro de plasma, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando desaparecen estos 10 miligramos, hay 10 mililitros de plasma que quedaron sin X. Y esto, por definición, ¿cómo se llama por definición? El volumen de plasma depurado de X por minuto, por definición, es el tigre de X. Obviamente que, ahí está, esto sí es un concepto, cada vez que les pregunten clearance, tienen que pensar volumen de plasma. Tiene volumen de plasma por unidad de tiempo. Volumen de plasma depurado de X, ¿verdad? Por unidad de tiempo. Obviamente esto, como dice la diapositiva, es un volumen que es virtual, porque ustedes en el sistema circulatorio no tienen un volumen que vaya alejando así, ¿verdad? Lo que sucede es que después el resto de las sustancias se redistribuyen y cambia la concentración. ¿No? Bien. Entonces, ahora vamos a seguir con la equivalencia que teníamos hace un rato. A ver, esto para ayuda al examen, dice el aula. ¿Qué quiere decir que el clearance de X es de 0 mililitros minuto? Una chance puede ser una sustancia que no filtra. ¿Como quién? ¿Quién tiene un clearance? La albúmina. ¿La? La albúmina. No, la inulina filtra. No, albúmina. La albúmina. Las proteínas no filtran. La glucosa. La glucosa también tiene un clearance que es de 0 mililitros minuto, pero la causa es distinta. ¿La glucosa filtra o no filtra? Filtra, pero se reabsorbe totalmente. Entonces, como se reabsorbe totalmente, no hay ningún volumen de plasma que se vea depurado de glucosa. ¿Se entiende? Mira que si no repetimos, porque igual esto en algún momento va a estar colgado en el. Entonces aprovechen ahora para. ¿Quién más tiene un clearance de 0 mililitros minuto? Proteína, glucosa, hemoglobina, ¿sí? ¿Quién más se reabsorbe totalmente? Los aminoácidos, ¿no? En general. Bien. Bueno, tenemos de que la velocidad. Volvemos a nuestra equivalencia, que decía
Yo no sé si antes que me dijeron que no tocara ahí. Los chicos que la velocidad teníamos que la velocidad de extracción de X era igual a la velocidad de depuración de X. Es decir, que la masa o la carga excretada por unidad de tiempo es igual a la masa o la carga depurada por unidad de tiempo. Masa por definición es igual a ¿qué? A concentración por volumen. Entonces esto pasa a ser, vamos a empezar con la masa excretada, la por unidad de tiempo es igual, masa es concentración de tiempo por volumen sobre tiempo, ¿no? Si yo me estoy refiriendo a lo que está excretado, acá, ¿qué puedo decir? Que es la concentración de X, ¿dónde? En la orina, ¿verdad? Porque ¿dónde está el excretado? ¿Por qué volumen? Por el volumen en la orina, porque ¿dónde está disuelto el X? ¿Verdad? O sea que esto pasa a ser así. Concentración de X en la orina por volumen de orina sobre tiempo. Y el volumen de orina en función del tiempo, por definición, ¿qué es? ¿Diuresis? No. Diuresis. Por lo tanto, ustedes pueden reemplazar este término por concentración de X urinaria o la orina por diuresis. ¿No? Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con con la masa o con la velocidad de depuración. Vamos a hacer un razonamiento análogo, pero obviamente no estamos en la orina, ¿verdad? Va a ser también igual a una concentración de X por volumen sobre tiempo. Es la carga de X depurada del plasma, por lo tanto va a ser la concentración de X ¿dónde? En el plasma. Bien, va a ser la concentración de X en el plasma por un volumen de plasma, ¿no? Ahora, ¿qué volumen de plasma? Recuerden el ejemplo que vimos anteriormente. ¿Cuánto era lo que se había depurado? Eran 10 miligramos. Y el volumen, esos 10 miligramos, ¿dónde estaban disueltos? Estaban en 10 mililitros. Y esos 10 mililitros minutos, por definición, se llamaba como, era clearance. ¿Se acuerdan que si lo vemos con el ejemplo anterior? Porque es la carga depurada. Y la carga depurada está en el volumen que yo le llamo clearance, porque es el volumen de plasma que fue depurado de X. Y por eso ese es el volumen. ¿Sí? ¿Lo explico de vuelta? Pues mira, parece fácil y después es muy abstracto. ¿Sigo o...? Sí. A ver, ustedes tienen... Esto venía hay un momento que estaba bien, ¿no? ¿Verdad? Está bien, sí. Esta es la velocidad de depuración, que es la cantidad de X que yo le extraje al plasma en un minuto, por ejemplo. Ya dijimos que masa es igual a concentración de X por volumen. En el ejemplo anterior, esa carga valía en 10 miligramos minuto. Y teníamos, entonces tiene que ser la concentración de X en el plasma, que yo se las daba, por el volumen de plasma, pero no es todo el volumen de plasma, no es todo la volemia, porque yo me refiero solamente a la carga de X que fue depurada, y esos 10 miligramos estaban en el volumen ese de plasma que era de 10 mililitros, al cual yo le llamé clearance de X, porque fue el volumen de plasma que quedó depurado de X. Es un trabajo.
¿sí? Y entonces este término se puede reemplazar por concentración de X en el plasma por clearance de X. Entonces, acá tenemos, que es lo que habíamos llegado anteriormente, tenemos la concentración de X en la orina por la diuresis es igual a la concentración de X en el plasma por el clearance de X. Ustedes, a ver, ahora sí, en un paciente, ¿pueden calcular la concentración de X en la orina? Sí, la diuresis también, y la concentración de X en el plasma también, por lo tanto pueden despejar el clearance de X. Y esto sí, reténganlo o anótenlo, es el clearance de X, que es la velocidad de excreción dividido la concentración plasmática de X. Y volvemos al ejemplo que vimos anteriormente, ¿verdad? Que ya lo teníamos la concentración de X en el plasma, ¿se acuerdan que era de 1 miligramo por mililitro? La concentración de X en la orina es de 10 miligramos por mililitro y la diuresis es de 1 mililitro por minuto. Yo ahora les pregunto, ¿cuál es el clearance de X?